empieza ya nuestra sección Patrimonio, que hoy va a tener pues ración doble, partida doble. En primer lugar nos acompaña Pancho Gamero. Pancho, muy buenos días, bienvenido. Muy buenos días, ¿qué tal? Y bueno, Pancho, te agradecemos mucho que estés aquí, además, en la última semana ya de la temporada de Córdoba TV 2013-2014, con este especial verano, y que además hoy pues se lo dediquemos a este espacio maravilloso en el cual nos encontramos. Yo encantado de estar con vosotros y aquí está muy fresquito. Nos encontramos efectivamente pues en un lugar magnífico, uno de los primeros espacios verdes con los que cuenta nuestro casco histórico desde hace siglos, los Jardines de Oribe, inaugurados en el año 2004 y creados a partir de diferentes huertas pertenecientes al Palacio de los Villalones y a los antiguos huertos del convento de San Pablo. Escenario que nos ha acogido en estas últimas semanas y al cual pues le queremos devolver un poquito de todo lo que nos ha dado en todos los sentidos, climatológicamente hablando, y la propia instantánea, ¿no?, que nos lega, ¿no?, y que nos deja. Sí, esto es un acierto del ayuntamiento, hay que felicitarlo por recuperar este entorno en el centro del casco de Córdoba, y todos los vecinos, los que no somos tan vecinos de esta zona, pues podemos disfrutar de él, podemos recrearnos en su diseño, en sus plantas y un oasis de frescor, y sobre todo ahora en estas fechas que entra el calor, ¿no? Y la verdad que también está lleno de historia, un patrimonio muy interesante el que este espacio de Córdoba tiene, y es una delicia de poder participar de él y poder también atajar de una calle a otra, porque antes la verdad que todo este entramado urbano te obligaba a dar unos rodeos muy grandes, y ahora podemos acotar o llegar antes a otro destino y al mismo tiempo disfrutar de una zona verde, un acierto. Efectivamente, Paco Muñoz lo definía como un oasis en el centro de la ciudad, y ciertamente nos encontramos entre la calle Pedro López y la plaza de Oribe, con un parque urbano, como decimos, que se rodea de los restos del circo romano y por casas de época almohade. A pesar de su belleza y del punto de confluencia que supone de estilos, de periodos históricos, se hace este trabajo de rehabilitación, de recuperación, muy tardíamente. Hombre, nunca es tarde, ¿verdad?, si la dicha es buena, pero lo cierto es que teníamos aquí este tesoro y no lo aprovechábamos. Sí, es una zona, la verdad, como está propiamente donde se originó la ciudad romana, muy cerca de Claudio Marcelo, ¿no?, del palacio. Estamos hablando de un entorno con más de 2000 años, o sea que hablar de estos rincones pues llevaría varios programas, ¿no? Pero así, grosso modo, se puede decir que ha recibido una gran influencia, sobre todo del arranque de la ciudad, del nacimiento del palacio, ¿no? O sea, el palacio y las murallas que delimitaban el entorno romano, al estar a la periferia, ha estado fuertemente condicionado, ¿no? Eso, digamos, el desarrollo urbanístico en el nacimiento de la ciudad, y también la propia constitución del espacio en sí, o sea, en dónde se sitúa estos jardines, dónde se sitúa este palacio. A nivel, digámosle así, para entenderlo, topográfico, geográfico, esto es una de las terrazas de los Guadalquivir, en concreto la tercera terraza, y en un momento dado esta zona, pues si miramos del lado de capitulares, pues nos encontramos como un pequeño salto, que sería la zona ya más alta donde se encuentra el ayuntamiento, que fue donde después se dio lugar el palacio, ¿no? Entonces eso es interesante, porque a la hora de ir reconstruyendo o construyendo inicialmente esta zona de Córdoba, pues se tuvo que salvar estas distancias entre lo que era la muralla, el nacimiento del palacio de Claudio Marcelo, y este nivel más bajo. Si la cota del palacio está a 117, esta puede estar a 108, 109 sobre el nivel del mar, ¿no? Entonces aquí lo que se hicieron es una reforma urbanística, una serie de terrazas, y ubicaron efectivamente el circo rumano, del cual pues no queda nada, porque una vez destruido pues sirvió de cantera, o digámosle que mediante la cantera se destruyó, ¿no? O sea, eso es los primeros arranques, los primeros siglos de esta zona. Después ya pues quedó en olvido, ¿no? Tendremos que remontarnos, pues si estamos hablando que el siglo segundo, tercero después de Cristo, esto ya pues quedó abandonado, pues habría que remontarse hasta el siglo XII o XIII, cuando se empieza otra vez a remodelar y a crear sus casas, ¿no?, sus viviendas almohades, ¿no?
Bueno, pues seguimos conociendo un poquito mejor este espacio. Bueno, prácticamente enfrente, ¿verdad? O casi a la izquierda tenemos esta antigua sala capitular del convento de San Pablo, una obra del siglo XVI de Hernán Ruiz II que quedaba inconclusa y que también pues hace muy poquito se recuperaba a principios del nuevo milenio como sala de exposiciones. Actualmente tiene este uso y también pues un punto de encuentro para pues citas, eventos, como por ejemplo, podríamos poner un ejemplo como el acto inaugural de Cosmopoética en los últimos años y determinados acontecimientos en los cuales pues se convierte este espacio en otro de los escaparates de la ciudad. La verdad, un lugar maravilloso en el que compartir pues un poquito de esa cultura con mayúsculas. Sí, bueno, era una tarea pendiente, ¿no? Ese edificio, porque no se llegó a terminar, se hizo hace 3 o 4 siglos y estaba ahí pendiente de su terminación. Se le ha dado una sala de exposiciones, de actuaciones, tiene creo que 200 plazas, ¿no? De aforo, sí, de aforo, ¿no? Eso es un acierto en el cual se ha invertido bastante dinero, porque en su conjunto, entre la remodelación y recuperación de lo que era el edificio del palacio, esta zona jardinada, la construcción que estamos hablando de la sala capitular y demás, pues se ha invertido cerca de 6 millones de euros. O sea que estamos hablando de un dinero bastante importante para recuperar este entorno. En verdad se ha puesto en valor y el estudio de esta zona pues ha servido un poco para recuperar la memoria de lo que era este huerto o lo que fue antes de huerto, ¿no? Sí. Como decía antes, si había aquí un circo romano, si después no hubo un circo romano, lo que sí nos hemos encontrado es lo que hay detrás, precisamente de la sala capitular, la iglesia, el convento de San Pablo, ¿no? O sea, ¿esto qué significa, todo este conjunto arquitectónico, ¿no? Pues significa una nueva apuesta, una recuperación por una zona de la ciudad que había quedado en olvido. O sea, sí se había creado, como he dicho antes, un barrio de almohades, pero en verdad esto, pasado ese periodo y llegado aquí la reconquista de la ciudad por Fernando III, esta zona quedó en olvido, ¿no? Entonces, este edificio, que aunque sea del siglo XVI, habría que retrocederse un poquito antes a la zona que estamos hablando, sino lo que es el propio convento y la propia iglesia, que ya de época del siglo III, siglo XIV, es cuando se vuelve a recuperar este entorno, ¿no? O sea que esto es un acierto, como decía desde el principio, porque volvemos a tener este patrimonio y ponerlo en valor que estaba olvidado, porque aunque esto es también un ejemplo de lo que fue la desamortización del siglo XIX, ¿no? Que se perdió el convento. Bueno, ya fue los propios franceses cuando invadieron aquí Córdoba lo echaron abajo el convento y ya por el año 48 del siglo XIX pues también la iglesia pues se afectó del culto religioso y bueno, llegó a ser cuartel. O sea, imaginaros ese pequeño rincón de este huerto de ahí de la ciudad, por las manos y uso que ha pasado, ¿no? Y ahora actualmente, bueno, pues se encuentra, como decimos, restaurado, rehabilitado y rodeado por esta riqueza vegetal, ¿verdad? En una de las entradas de Paco Muñoz, de sus notas cordobesas, precisamente atendía a la belleza de estos jardines, a los diferentes ejemplares que nos encontramos, bueno, precisamente en uno de los puntos en los que estamos y cómo se ha convertido realmente en un espacio en el que se pone en valor no solo el patrimonio arquitectónico, monumental, sino también el natural, ¿no? Sí, bueno, en recuperar este huerto jardín se ha invertido más de 1 millón de euros, ¿eh? O sea que la verdad que había que hacer una buena intervención para poner esto en valor. Se ha tomado elementos vegetales propios del clima y del entorno en el que estamos, es normal, ¿no? Son plantas muy propias de aquí, de la sierra, de la campiña, son plantas que tienen que aguantar el rigor del verano, porque si no, no podrían estar aquí. De todas formas, se ve que se ha puesto un sistema de riego localizado, de riego por goteo, que es lo que se hace ya de forma moderna en todos los jardines y sobre todo aquí en Córdoba con este calor.
seguimos con la costumbre de las zonas verdes, imitando al modelo del jardín del césped inglés, ¿no? Que es un lujo para las latitudes, pero bueno, como tenemos agua suficiente, pues podemos perfectamente mantener los verdes. La variedad de árbol, pues la verdad es que para ser el espacio que comprende, que es pequeñito, no estamos hablando, aunque está bien en dimensiones, pero no estamos hablando de un parque como la Seumadilla o el Parque Cruz Conde. Tiene una gran variedad de árboles, tiene una hermosa jacaranda ahí enfrente, ¿no? Que no sabría calcularte los años, pero por lo menos los 50 años puede tener perfectamente. A nuestra espalda este plátano de sombra, que aunque se ve que ha sufrido en una de sus ramas, pues hay un desmoche, ¿no? Y demás, pero bueno, un bonito ejemplar con un diámetro bastante amplio. Las palmeras, el prunus ceracífera, su naranjo, que es típico, sus limoneros, sus arbustos, sus cipreses, como no podía ser menos en esta ciudad. ¿Sabe? O sea que la verdad que yo creo que ha habido un estudio inteligente de la variedad floral, arbústica, y crea unas sombras, que es lo que se necesita aquí, y además corre su airecito, sí, está bien. Desde luego se agradece el pino carrasco, los granados, el caqui, el almez. Si miramos a nuestro alrededor, hasta las variedades de rosales, ¿verdad? Pues van llenando de belleza y de color este espacio verde. Sí, se ha buscado también la musicalidad, ¿no? En el agua, se ha recuperado la alberca que había, tiene un aljibe esta zona y un pozo, se ha dejado caer ahí como el pilón a una cierta altura del agua para que resalte la caída del agua, el chorro del agua, ¿no? Hay que decirlo también, tocando siempre un poco mis conocimientos y mis estudios, de que esto en su día ha tenido también su agua, ¿no? El rey Fernando III trajo de Santo Domingo de Silo, trajo esta zona de los jardines de la iglesia de San Pablo, trajo agua, ¿no? Y de la Fuenseca también, pues seguramente el palacio pues se alimentó. O sea, y el propio pozo que se tiene enfrente nuestra, pues también ha servido para enriquecer y abastecer esta zona jardinada. O sea que ha tenido la suerte de disfrutar tanto el palacio, el convento de San Pablo, como los propios jardines de agua, tanto agua traída de la cercanía como a mayor distancia, ¿no? Como la zona de las tendillas, ¿no? O sea que... Precisamente, si te parece, Pancho, hasta el Palacio de Oribe o Casa de los Villalones nos trasladamos, aunque esté a muy poquitos metros, ¿vale? Pero nosotros vamos a referirnos a ello ahora mismo. Hoy es la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Córdoba, modelo de palacio y casa de alta burguesía, pero bueno, con origen de la unión de varias casas de estilo mudéjar y ese aire renacentista que le proporciona pues la familia Villalón allá por el siglo XV, ¿no? Bueno, es un edificio complejo, ¿eh? Porque... Sí, tiene varias etapas y claro, podemos hacer referencia. Sí, porque lo primero, el visitante que uno baja de Capitulares por la calle San Pablo y mira antes de entrar a la propia plaza, mira la fachada, le choca, ¿no? Porque claro, ve que la fachada está desplazada hacia la izquierda, ¿no? Sí. Estamos mirando de San Pablo a la fachada y dice, oye, aquí qué pasa, ¿no? O sea, hacen un palacio tan imponente, ¿no? Y va y una fachada renacentista y lo desplaza, ¿no? Ahí ya crea una duda que no se entiende a nivel arquitectónico, ¿no? En estos últimos estudios que se ha invertido en el palacio la recuperación de cerca de 4 millones de euros, o sea que no es broma. Se ha estado planteando durante décadas el porqué, ¿no? El porqué está esa fachada hacia un lado y no en el centro de la plaza, ¿no? Intuitivamente se pueden llegar a pensar dos cosas, ¿no? Una es que era parte del edificio que había mudéjar y bueno, Juan García Villalón, ¿no? Fue el que dijo, bueno, pues contrató al arquitecto y dijo, pues vamos a orientarlo a la calle y hazme una fachada bonita, pero con la estructura previa mudéjar, ¿no? Eso es un primer planteamiento que uno puede decir, ¿no? Dice, bueno, lo vamos a orientar y si ya estaba la fachada de esa forma del edificio, pues bueno, pues es lo que hay. O puede darse otra circunstancia que también los arqueólogos lo han planteado y dicen, no, es que está bien ubicada, o sea, la fachada está bien para la que vea. Entonces, lo que ha cambiado es el entorno, lo que está fuera del edificio, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que puede cambiar? O bien las casas que, digamos, la tapan un poco, si uno la mira de frente hacia San Pablo, del lado izquierdo, que se haya desplazado un poco la vivienda por ahí, o quizás sea la vivienda,
si seguimos mirando de frente, las que estén a la derecha, las que se han desplazado, las que se han, digamos, retraído para adentro, y por eso te deja ver más el margen derecho de la fachada y parece que queda descéntrica la fachada, ¿no? Yo apuesto por esa segunda visión, o sea que estaba bien centrado su fachada, estaba bien, solo que nosotros ahora, desde que lo miramos de San Pablo, recuperamos parte de la vista que antes originalmente no se veía del lado derecho. Por eso ese primer desafío de comprender por qué se diseñó de esa manera. Y después el edificio en sí, la fachada, está llena de detalles, ¿no? La carta de presentación efectivamente es esa fachada de piedra tallada y que culmina en esa galería de 3 arcos. Nos da acceso pues a este espacio magnífico compuesto de patios, de jardines. Si te parece, pues podemos hacer un pequeño recorrido, ¿no? ¿Cómo sería la visita que podríamos realizar ahora mismo en este instante al Palacio de Oribe desde esa plaza? ¿Y qué nos vamos encontrando y cuáles son los elementos desde ese banco tan peculiar que nos ofrecía el escultor Luis Celorio hasta ese profundo pozo del que seguro tú tienes mucho que contarnos? Bueno, primero que nos encontramos en la fachada la fecha de construcción del edificio, de 1560, está escondido. Si nosotros está en la planta baja, ¿no? Tiene una primera planta y la segunda, ¿no? Pues nosotros si miramos la primera planta, que tiene la ventana, si nos fijamos tiene 2 columnas, pues la columna de la izquierda en el primer tercio ahí tiene la fecha de 1560, ¿de acuerdo? Después, hay otra serie de detalles. Un detalle importante que no tiene escudo, si nos fijamos en una heráldica, no tiene. Entonces ya nos está diciendo un poquito de los propietarios del edificio. ¿Por qué no tiene? No tiene, porque ellos en verdad no venían de familias nobles. ¿Entiendes? Cuando se han hecho las catas arqueológicas se ha visto que era como una industria de tintes los que había, tenerías que se decía antiguamente, o sea, de paño, de darle color a los paños y demás. O sea, el origen, digamos, que era una nueva burguesía, no era la nobleza pura aquí, digamos, el castellano viejo, el que era los propietarios de esto, sino venía de los nuevos ricos. Entonces los nuevos ricos hacen este edificio con este patio tan interesante y todo este volumen, este edificio nuevo, o sea que es un edificio de nueva planta para recrear su nueva posición social. O sea, el edificio en sí es un símbolo de que yo estoy aquí, soy un nuevo rico y soy ya alguien, ¿entiendes? Entonces el edificio muestra eso, porque si nosotros nos metemos en el patio, si esto fuera una vivienda antigua, veríamos en el patio, por ejemplo, fustes o capiteles o basas de periodo romano o califal, árabe, ¿de acuerdo? No, esos elementos no te los encuentras. Si uno mira los detalles o algún muro recrecido por dentro de la estructura de la casa, no te lo encuentras. ¿Eso qué quiere decir? De que en verdad no parte de un edificio antiguo, sino de nueva construcción. Entonces lo primero, cuando uno el que sepa, ¿no? Empieza a mirar en detalle o se hace un estudio arqueológico como se ha hecho en profundidad, se da cuenta que lo que buscaban era el estar, la posición social. Y por tanto nace el edificio con esa intencionalidad. Y son esos pequeños detalles lo que nos hacen leer. Después, como tú decías, bueno, hay elementos nuevos que chocan, como ese banco alargado de piedra, y con sus curvas. A mí la verdad personalmente me choca en el sitio, en el entorno, ¿no? del edificio, como elemento ya modernista, ¿no? Demasiado que rompe un poco con las distintas reformas que ha ido teniendo el edificio, ¿no? Después, ¿qué os puedo decir? Bueno, el pozo, las aguas, aquí mismo, como he dicho, adosado al edificio tiene su propio aljibe, Sí. Eso no deja de ser nada más que una captación del propio agua del río, que está a una cota de 90, 95 y que sirve un poco para, no el abastecimiento de los que moraban en las viviendas, sino para, como he dicho, para la huerta y para el jardín. ¿De acuerdo? El edificio en sí ha tenido varios usos, tanto particulares como oficiales, ¿no? Ahora mismo es de la Delegación de Cultura y después, bueno, como digo, en su origen, antes y todo del propio edificio era una industria y después ha sido también vivienda, ¿no? de esta familia. Pues hablamos, si te parece, un poquito más detenidamente pues de la conducción de aguas y bueno, qué papel jugaba este espacio, concretamente este palacio, esta edificación, y cómo se ha ido adaptando a las diferentes configuraciones urbanísticas de la ciudad, en este aspecto concreto de cómo llegaba el agua y cómo salía a otros puntos de la ciudad. Bueno, pues mira, esto está claro. Aquí hay un escalón, como he dicho anteriormente. Esto era como
es una terraza natural, aunque haya sido urbanizada, y después hay un salto, ¿no? Un salto que da lugar a la zona de la Medina, ¿no? Que está rodeado por murallas. Bueno, pues de ahí seguramente de forma natural habría surgencia de agua, la misma surgencia que tenemos de la Fuenseca, la surgencia del agua del Rincón, que ya son captaciones, ya son minas que hace el hombre, ya es una obra artificial, las propias de Capitulares, de que ahí también en su día pues emanaban agua y se captaron agua, pues todas estas aguas a lo largo de la historia se trajeron acá. Cuando se tomó la ciudad en 1236, pues se repartieron agua tanto al compás de San Francisco, que era San Pedro del Real antiguamente, aquí a San Pablo y San Agustín. Bueno, pues ese mismo reparto de agua pues se trajeron aquí. Esta zona, la zona alta de por ahí de San Pablo, se trajeron agua, entonces el agua seguramente pues serviría para repartir esta zona. Hasta cuando ya se edificó la zona esta que se llama por Maese Luis de Barrio Nuevo y todo eso, hasta en su día protestaron porque al edificar ahí las casas cortaron la tarjea que traía el agua aquí. La propia agua de la Fuenseca, la tarjea que venía de ahí mismo, no de la plaza de Fuensecas, que es donde está actualmente la fuente, sino de la calle Alfaro, ¿no? La calle antiguamente Carnicería. Ahí hay una mina todavía, no es subterránea, a nivel de la cota del suelo, pero ahí todavía quedan los restos. Pues de ahí también en su día se compró unas pajas de agua en el siglo XVIII para, media paja creo, para abastecer, para beberla, ¿no? También, para lo cual hubo que vender alguna que otra propiedad aquí, ¿no? Alguna propiedad. Ya en su día también el propio compás de San Pablo, el propio convento, vendió parte de estas parcelas, que ahí es donde aprovecharé la oportunidad de esta familia, Juan García de Villalones, para hacerse el palacio, ¿no? Pues de esas ventas pues se hizo este trocito. Aquí se han ido vendiendo trocitos según las necesidades, tanto de recomponer, de mantener la zona del convento, de la iglesia o de la misma sacristía, aunque no se terminó de edificar. Se fueron vendiendo a trocitos, después también se fueron recuperando cuando pudo, la iglesia lo recuperó, y esta familia pues también pues aprovecharon cuando se amortizó esto para comprar este solar, este huerto y formar parte del palacio, el palacio que tenemos aquí hablando, ¿no? Y la traída de agua, como digo, el abastecimiento, tuvieron que vender alguna pequeña propiedad, una pequeña casita que tendrían aquí, no sé exactamente, porque echarle que una paja de agua perfectamente por aquella época del siglo XVIII costará unos 10.000 o 15.000 reales. O sea, es un dinero bastante cuantioso, ¿no? para la época. Un espacio, un enclave que además despierta el interés de muchos cordobeses, de muchas cordobesas, también porque hasta aquí, hasta el Palacio de Oribe, llega esa Córdoba misteriosa, ¿no? Esa Córdoba oculta con esa leyenda paranormal, la historia de la joven blanca, ¿verdad? Pues bueno, eso se convierte en un reclamo más y bueno, pues una puerta de acceso a conocer pues la historia y también pues el potencial arquitectónico y cómo ha ido creciendo con el paso de los siglos este espacio, ¿no? Sí, Córdoba está llena de rincones y de leyendas, ¿no? Ahora en estos años está de moda pues recrearnos, hay alguna que otra empresa recreándonos con las leyendas que muchas veces son parte de una realidad. Claro, pero de alguna manera contribuye muy positivamente a que conozcamos mejor la ciudad, ¿no? Eso puede a lo mejor ser, pues quizá el cauce o el pretexto para algún ciudadano para acercarse a sí, la riqueza y a la belleza del Palacio de Oribe. Perfectamente, con las leyendas pues llega a la arquitectura, claro, llega a la historia. Yo, igual que yo, mediante el agua quiero que el cordobés llegue también a su patrimonio, ¿sabes? Y yo creo que son vehículos que hay para reconocer nuestra ciudad, que es precisamente de lo que más peca el carácter del cordobés, que no conoce sus rincones. Y esta obra del ayuntamiento, este acondicionamiento tanto a nivel del palacio, a nivel de la sacristía, a nivel de los jardines y recuperar el paso de unas calles principales a otras, ha sido un acierto porque recuperamos un rincón. Yo estaba hablando hace unos momentos con un vecino, le pregunto, ¿tú eres de aquí de Córdoba? Y me dice, sí, yo soy de aquí. Digo, pero es que no conocía este rincón y es de toda la vida de la plaza, creo, de las Cañas, he vivido por ahí un montón de años. O sea, yo este rincón no lo empecé a conocer hasta primero del 2000, cuando ya se abrieron las puertas, en 2004 creo que sí, terminó la primera intervención, ¿no? Después vino una segunda, es cuando se ha podido conocer este rincón. O sea que gracias a las leyendas, gracias a este puesta en valor de la zona,
gracias a algunos que estamos empezando a hablar también de los temas del agua, pues podemos conocer el patrimonio de Córdoba, ¿no? Y después hacerlo una industria, potenciarlo, que yo creo que una cosa es disfrutarlo nosotros y abrirnos al exterior para poder presumir y al mismo tiempo para crearnos un modo de vida, que es el reto, ya que no tenemos industria de la clásica, ¿no? Pues por lo menos la que sea la patrimonial, la histórica, la arqueológica. Aquí en su día se pensó también, lo ocurre que se desechó, hacer un jardín arqueológico, ¿no? O sea, no solo un jardín de recreo, de estar, sino poder, como en otras ciudades, de ver los restos arqueológicos, porque los restos que había del circo romano, las casas mudéjares, pues se pensó, ¿no? Lo ocurre que al final, pues no sé por qué motivo se dejó de lado. Puede que algún día pues se recupere ese enfoque, pero bueno, yo creo que tal y como está como zonas de recreo y de esparcimiento, está bien. Bueno, pues desde luego invitamos a todos los televidentes y a todas las personas que nos estén viendo a detenernos ante esa fachada, como decías, con fecha de 1560, también a recrearnos en esos grutescos, ¿verdad?, que nos llevan hasta la propia casa de Nerón y dejarnos envolver por el embrujo y la magia y lo bien que se está en estos jardines, de verdad, a cualquier hora del día, de la tarde, además, bueno, pues propiciando un poquito este encuentro de, bueno, pues familias, jóvenes que tenemos ahí pues con el baloncesto todo el día. Es desde luego un espacio, un recinto de recreo y de diversión muy recomendable, ¿eh? Pues yo que ahora que estamos en verano y que este parque, este jardín, este huerto se presta, pues recomendaría la lectura de algún libro. También. Y que venga aquí estos rincones y que se traiga un librito. Yo me he estado guiando, hay una obra que es el libro sobre Oribe, de las reformas que hubo aquí, de cultura. Yo aconsejaría, pues, que es un libro ameno, si quieres saber sobre este entorno, pues que lo saque de la biblioteca provincial y que lo lea este verano con tranquilidad, o se venga aquí y disfrute debajo de algún árbol su lectura. Recomendaría disfrute este parque con una lectura, ¿no? Amena. Vamos a conocer el parque, aunque también desde luego, como es tan sugerente, tan evocador, también podemos utilizarlo si queremos escribir o queremos dibujar o crear y nos encontramos un poquito faltos de si no han venido las musas, sí, si están de vacaciones, como las de Serrat. Como fuente de inspiración. Aquí tiene que la inspiración viene trabajando, ¿no? Pues que se traigan sus apuntes, su libretita o sus lecturas y yo creo que aquí encuentra su momento la musa, ¿no? Desde luego que sí, que así sea para todas aquellas personas pues que bien pasen el verano en Córdoba, en cualquier caso pues el periodo que estén en nuestra ciudad, que lo aprovechen, que la ciudad sigue muy muy viva y bueno, pues sus rincones deseosos de recibir a residentes, a oriundos y por supuesto también a los turistas, a los visitantes. Pancho, muchísimas gracias, no solo por habernos acompañado hoy, que por supuesto, sino por hacerlo a lo largo de todo el año y además como colaborador que participa tanto de la sección en verde como de la sección patrimonio, que bueno, una vez más hoy lo han hecho, pues se confluyen, ¿no? Sí, yo quiero daros a vosotros el agradecimiento por poder un poco dar a conocer modestamente lo que yo sé. También, al mismo tiempo que uno se enfoca un poco en la entrevista, porque siempre tiene que consultar apuntes, o también uno aprende, está en el proceso de aprendizaje sobre Córdoba, ¿no? O sea que para mí también me resulta muy gratificante porque me enriquezco también personalmente, entonces eso me ilusiona y gracias a vosotros pues nos damos esa oportunidad de disfrute. Bueno, pues que continúe esa ilusión, te esperamos a la vuelta de las vacaciones, que pases un feliz verano, Pancho, y como decimos, muchísimas gracias por haber estado ahí. Reinauguraremos el plató de Córdoba TV y comenzaremos la semana también, si tú puedes y lo tienes a bien y te encuentras ya en Córdoba con tu presencia. Pues nada, gracias a vosotros, a ti Ángela en especial y a los cámaras también, muy simpáticos todos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Pancho.